Buenos días a todos. Gracias por su asistencia y muchas gracias a Saja, a Oloestepa por la invitación para estar aquí. Quisiera agradecer también especialmente por la confianza que han puesto para que yo maneje la mesa, pero antes de nada quisiera también decirles que para mí es un enorme, me hace muchísima ilusión y es un enorme honor estar aquí coordinando o moderando esta mesa de expertos. Y le voy a decir que son 3 razones. Primero, porque, como se ha dicho previamente, estoy sustituyendo a mi compañero Germán Cano Manuel, una persona muy querida dentro de Syngenta y en muchos otros sitios. Después de muchos años trabajando en Syngenta en distintas posiciones, ha sido una de las personas que ha puesto todo su trabajo, pero también su ilusión y su entusiasmo en desarrollar soluciones para una agricultura más sostenible, porque tuvo la visión, y eso es algo que en Syngenta le agradeceremos siempre, es la visión de futuro, es decir, el futuro de la agricultura nos van a pedir más sostenibilidad. Por eso Germán ha sido un poco el promotor de muchos proyectos y muchas iniciativas que iban hacia una mayor biodiversidad o hacia una mayor protección de suelos, con esa visión de futuro que se veía venir. También creo que fue muy promotor en cómo hacer las cosas, y es que desde el principio Germán piensa, y nosotros en Syngenta lo pensamos también, que realmente hacer cosas o hacer progreso en la agricultura solo se puede conseguir cuando se unen fuerzas desde la innovación, la investigación, los centros de investigación, las instituciones, las universidades, también las empresas que podemos contribuir desarrollando soluciones, promocionándolas y, por supuesto, los agricultores. O sea, realmente nada se puede llevar a la práctica, todo se queda en los despachos si no se trabaja muy de la mano de los productores, de todos los agricultores, que en el final son los que llevan a la práctica cualquier innovación en el mundo agrícola. Por ello, yo quería agradecer especialmente a Saja, porque hemos tenido muchísimos proyectos de colaboración y en este sentido es la nota de tocar suelo, porque al final, como bien se ha dicho anteriormente, la sostenibilidad tiene que ser no solo ambiental, tiene que ser social y económica, y no hay sostenibilidad posible si no hace sentido desde el punto de vista económico. Por ello, creo que todo nuestro trabajo, que pensamos seguir desarrollando, y porque en Syngenta claramente tenemos esa vocación, es hacia trabajar de la mano y poner a punto soluciones de futuro. Segundo punto, por qué estoy contenta de estar aquí, es porque realmente me impresiona tener cerca personas que saben tanto de este tema y que seguramente van a ilustrar y van a explicar el por qué es una oportunidad, a lo mejor las herramientas que nos trae la PAC para llevar a cabo esta evolución hacia una agricultura más sostenible. Y tercero, y ahí me permiten, es un poco personal, yo realmente mis 2 primeros años de vida fue en Puente Genil. Mi padre trabajaba en un banco y conocía la zona, y luego fue trabajando en muchos sitios por toda España, pero siempre recordaré que hablaba del espíritu empresarial, espíritu emprendedor de esta zona, de esta comarca, como algo realmente excepcional. Entonces, siempre me dijo que las personas de aquí tienen una visión, una capacidad de innovación, de superación y de poner a punto soluciones de éxito que le impresionó para todo el resto de su carrera profesional. Entonces, le dedico este recuerdo a mi padre y realmente es para ustedes el decir, hay algo en la comarca, en la forma de entender los retos, que me hace confiar plenamente en que todas las dificultades que aportan la nueva PAC van a ser superadas, y además esos 3 nuevos ecoregímenes se van a llevar a cabo y ustedes los van a poder, sacarle el provecho que las personas expertas que están a mi alrededor van a explicar. Por eso no me quiero entretener más, y ahora sí que quería presentarles a las personas que creo que necesitan poca presentación, pero voy a hacerlo por si acaso hay alguien que no les reconoce a primera vista. Tengo a mi derecha está Armando Martínez, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, funcionario de carrera de la Junta de Andalucía. Actualmente es coordinador de Agricultura y Alimentación en la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Entre otras responsabilidades, ha sido coordinador de investigación, desarrollo y formación en el IFAPA y subdirector de la producción agrícola y ganadera. Con anterioridad a su incorporación al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos de la Junta de Andalucía, fue director ejecutivo de la Federación Europea de Agricultura de Conservación y asesor técnico de la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos. Muchas gracias, Armando, por estar aquí. Luego tengo aquí a mi lado a José Alfonso Gómez Calero, que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y trabaja como investigador científico en el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en Córdoba desde el año 2002. Su área de trabajo es la conservación de suelo y agua en zonas agrícolas, que desarrolla desde el Laboratorio de Erosión de Suelos de Elías CSIC. En su trayectoria investigadora ha tratado de combinar la investigación básica y aplicada con la diseminación y difusión de resultados en cooperación con diferentes agentes del sector, que han dado lugar a diferentes materiales técnicos de divulgación, por ejemplo, el vídeo de Cárcavas con la denominación Origen Estepa, así como la participación en la formación de posgrado a través de docencia en el Máster Internacional de Olivicultura y la Biotecnia impartido por diferentes instituciones a través de la Universidad de Córdoba. Es coordinador científico del Grupo Biolivar, en el que participa junto a otras entidades como Asaja Sevilla y la denominación de Origen Estepa, y que se desarrolla precisamente en la comarca de Estepa. Y por fin, a mi izquierda tengo a Luis Miranda, un compañero. Es ingeniero técnico agrícola e ingeniero de montes. Ha trabajado durante 10 años en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, en diferentes proyectos de investigación en mejora vegetal y protección vegetal. Actualmente en Syngenta España, donde ha desarrollado funciones en los departamentos de investigación y desarrollo, de apoyo técnico y desde hace 4 años como responsable de sostenibilidad para Iberia. Pues bienvenidos a todos y sin más dilación voy a pedirle a Armando que empiece su presentación, ¿de acuerdo? Creo que es esta también la he dicho. Sí, se escucha bien, ¿no? Pues bueno, buenas tardes ya y, bueno, en primer lugar agradecer a Asaja Sevilla y a Oleostepa la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. A mí también me hace bastante ilusión estar en esta mesa redonda acompañada de personas con las que he tenido mucha relación desde hace bastante tiempo y, bueno, desearle a Germán que se recupere rápido de esa bronquitis, ¿vale? Bueno, ya sin más me voy a entrar, porque además vamos justillo de tiempo, en lo que a mí me toca hablarles, que es la PAC 2023-2027. Y sí querría decirles antes de todo, en primer lugar, que es una reforma compleja, quizás la más compleja en cuanto a las prácticas que vamos a tener que hacer en campo para cobrar las ayudas de la PAC, una reforma muy compleja. Entonces, eso es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Un segundo elemento es que, como se ha comentado antes, todavía no está cerrada la normativa, con lo cual sigue habiendo algunos cambios. De hecho, esta semana misma nos han llegado unos nuevos borradores de reales, bueno, la semana pasada, perdón, nos llegaron unos nuevos borradores de reales decretos en los que había pequeños cambios. En fin, ya no, esto no va a dar un giro de 180 grados, como he dicho antes, ya tenemos bastante perfilado, pero sí que sigue habiendo cambios en las prácticas que a nivel de explotación pueden ser muy importantes. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es necesario que ustedes sigan con atención todavía y sigan manteniendo canales de comunicación, porque esto todavía, de aquí a que empiece la solicitud de ayudas directas del año que viene, que será a partir del 1 de marzo, todavía podemos encontrarnos cambios. Y tercero, yo aquí voy a dar un esbozo. En media hora, esta reforma compleja, como pueden ustedes entender, no voy a poder entrar en mucho detalle. Vamos a dar un esbozo, yo lo que quiero es que a ustedes les quede más claro las principales novedades, pero como he dicho antes, esta reforma tan compleja necesita bastante labor de asesoramiento. Por eso lo que le aconsejo es que se dejen asesorar, ya sea por sus cooperativas, las organizaciones agrarias, técnicos que conozcan. Es una reforma compleja y que a la hora de aplicarla en nuestra explotación concreta vamos a necesitar que nos asesoren. Entonces, con esas 3 premisas ya empiezo a comentarles la reforma. Bueno, una reforma que, como antes ha comentado el viceconsejero, ha tenido un largo recorrido. Empezó a esbozarse en el año 2018 y aún no ha terminado de concretarse. Ya digo que todavía no ha salido la normativa, o sea que llevamos 4 años, bueno, y antes ya hubo debates previos
tratando de definir cómo se hace esta reforma. Parte del retraso se ha debido a que en el año 2019 entró la nueva Comisión Europea en funciones, y esa nueva Comisión Europea ha venido con una idea muy clara de impulsar todo lo verde. De hecho, una de sus primeras líneas fue aprobar el Pacto Verde Europeo, y eso ha impregnado mucho las políticas, ha hecho que cosas que ya estaban presentadas se tuvieran que volver a valorar, y todo ha dado lugar a un pequeño retraso. Lógicamente, luego hemos tenido el problema de la COVID, etcétera. Bueno, pues ha hecho que esta reforma haya tardado 4 años en terminar de definirse. A nivel de España, como veremos luego, esta reforma, una de sus principales novedades es que da a los Estados miembros mucha más flexibilidad para terminar de diseñarla. Bueno, pues en España se comenzaron a trabajar en lo que es el Plan Estratégico de España de la PAC en febrero de 2019. Ya actualmente pues se está terminando esa normativa, que se espera que salga, según lo que nos ha comentado el Ministerio, los reales decretos más importantes pues saldrán seguramente publicados el 28 de diciembre de este año. Pues bueno, eso es una previsión de fecha, lo mismo terminan saliendo a principios de enero, que será cuando ya conozcamos de verdad cuáles son las prácticas que hay que realizar. Y ya digo, el 1 de marzo de 2023 comenzará la solicitud de ayuda de esta nueva PAC. Bueno, ¿cuáles son los principales aspectos de la reforma? Bueno, en primer lugar hay que decir que se mantiene en general la estructura de la política agraria comunitaria. La PAC, saben ustedes, tiene 3 partes: los mecanismos de mercado, las ayudas directas a los productores y el desarrollo rural. Bueno, en mecanismos de mercado ha habido muy pocas novedades. Era donde la Junta de Andalucía creíamos que había que hacer más reformas en esta PAC, porque todos hemos visto la volatilidad de los últimos años, la cadena de valor agroalimentaria pues no termina de funcionar bien, y justo ahí en los mecanismos de mercado es donde más se podía intervenir, pero finalmente la reforma es donde menos incidencia ha hecho. Se continúa avanzando en algunos aspectos de autoorganización, es decir, la ayuda al almacenamiento privado, etcétera. Pues como antes ha mostrado Álvaro, están en unos niveles que no tienen nada que ver con los precios que hay hoy en día, pero que eso va a ser difícil que suba. Era lo que se basaba antes en la PAC, hace 20, 30 años, volver a esa intervención pública pues es complicado. Hay algunas novedades, por ejemplo, se ha metido en la ayuda al almacenamiento privado la aceituna de mesa, que hasta ahora no estaba, pero ya digo, que va a ser en unos niveles de precios que esperemos que ni que tengamos que alcanzarlo para que se apliquen estos mecanismos. Las últimas reformas han ido avanzando poco a poco en la autorregulación, es decir, esa capacidad de dejar al sector que se autoorganice, sobre todo dando instrumentos al sector primario para que sea capaz de luchar contra los otros eslabones, podríamos decir, contra los otros eslabones de la cadena, tener más fuerza en las decisiones a lo largo de la cadena. Te digo, los avances han sido escasos. Bueno, y en cuanto a ayudas directas y desarrollo rural, la principal reforma introducida es lo que se llama el nuevo modelo de gobernanza, lo que la Comisión ha llamado con este nombre, que es básicamente dar más flexibilidad a los Estados miembros a la hora de definir su PAC propia, ¿vale? Y esto se concreta en una figura que hasta ahora no existía, y es que cada Estado miembro ha presentado su plan estratégico de la PAC, ¿vale? Hasta ahora no había esos planes nacionales, y a partir de esta reforma, cada Estado miembro, excepto Bélgica, que al final ha presentado 2 por sus cuestiones constitucionales, ha presentado su plan estratégico de la PAC. España presentó su plan a finales del año pasado, a finales de 2021, luego ha habido un proceso de negocio con la Comisión Europea, que es la que termina aprobando ese plan, y se ha aprobado el 31 de agosto, ¿vale? Bueno, esa es una de las grandes novedades. La otra, la nueva arquitectura verde, ¿vale? Bueno, la nueva arquitectura verde no es más que, podemos decir, un nuevo apretón de tuerca en las exigencias verdes que se establecen para cobrar las ayudas de la PAC. Es decir, hasta ahora teníamos en la PAC hasta 2022, lo que tienen ustedes en la izquierda, que es un modelo de arquitectura verde basada en la condicionalidad, que saben ustedes, son una serie de prácticas que todos los agricultores y ganaderos tenemos que cumplir para cobrar las ayudas directas. Por encima de eso teníamos el pago verde, que en el caso de los cultivos leñosos se cobraba automáticamente, es decir, se valoraba el beneficio medioambiental que tienen los cultivos leñosos, en cuanto que son, podríamos decir, un bosque, y tienen un sumidero de carbono, etcétera, y no había que realizar ninguna práctica adicional para cobrar el pago verde.
Si en el caso de las tierras de cultivo había que hacer diversificación de cultivo y superficie de interés ecológico, pues digo, no en los cultivos leñosos. Estas prácticas estaban definidas a nivel europeo. Y por encima teníamos las ayudas agroambientales. Esas ayudas agroambientales las definían los Estados miembros, a diferencia de las prácticas del pago verde, que eran a nivel europeo, y en el caso de España, pues las definían las comunidades autónomas. Ya saben ustedes pues, que hay ayuda al olivar ecológico, había ayuda también a las cubiertas vegetales en olivar, etcétera, ¿vale? El nivel de exigencia, lógicamente, va aumentando. ¿Qué tenemos a partir de la PAC del año que viene? Bueno, pues el pago verde desaparece y sus exigencias se incluyen dentro de la condicionalidad. Es decir, que la diversificación de cultivos y la superficie de interés ecológico no es que desaparezcan, sino que ahora pasan al nivel más base, pasa a ser condicionalidad. Y aparece una nueva figura que son los ecoregímenes. Los ecoregímenes, en primer lugar, vemos que están a un nivel de exigencia superior al pago verde. Viene a ser su heredero en presupuesto, pero con más exigencia. Es decir, es más difícil, hay que hacer unas prácticas más difíciles para cobrarlo. De hecho, vemos que están al nivel de las ayudas agroambientales. Los ecoregímenes los diseñan también los Estados miembros, a diferencia del pago verde, que ya digo, era una de estas, y además se quita esa excepción de los cultivos leñosos que automáticamente podían cobrarlo. O sea, que en el caso de los cultivos leñosos la exigencia es mucho mayor, porque antes el pago verde era automáticamente, ¿vale? Bueno, entrando ya en la solicitud única de ayuda de la campaña que viene, del año 2023, pues vamos a hablar de estos aspectos, de las ayudas desacopladas, las ayudas asociadas, las ayudas agroambientales les comentaré luego un poco, cómo quedan los derechos, las regiones y sobre todo me centraré en los requisitos para cobrar las ayudas. Bueno, en cuanto al nuevo modelo de ayudas directas de España, ya digo que hemos tenido mucha flexibilidad a la hora del diseño de la PAC en España. Entonces, tenemos que ver ahora cómo ha quedado esa PAC en España. Bueno, actualmente España lo que tiene es un sobre de ayudas directas que en la actualidad un 86% de ese sobre, que viene a ser aproximadamente unos 4.900, 5.000 millones de euros anuales, en una cantidad muy importante, pues un 86% se destinaba a pagos desacoplados, saben ustedes que son ayudas que no dependen de un cultivo específico, no son a un cultivo, a una raza o a una especie ganadera en concreto. Un 2% se destinaba a un pago a jóvenes agricultores, aquellos que se habían instalado recientemente y no habían cumplido aún los 41 años, y un 12% a ayudas asociadas, a ayuda a cultivos específicos. Bueno, a partir del año que viene vemos que la distribución es bastante similar, pero hay un trasvase de tal manera que los pagos desacoplados disminuyen, pasan de un 86% a un 84% y aumentan las ayudas asociadas, que pasan de un 12% del presupuesto a un 14%. En general vemos luego que las cantidades, por ejemplo, en jóvenes sigue siendo un 2%, pero disminuye la cantidad. ¿Por qué? Porque el sobre de España en global ha bajado un 2% aproximadamente. O sea que tenemos menos dinero para el conjunto de las ayudas directas en España. Bueno, ¿dónde va ese dinero de las ayudas asociadas? Ese 2% que aumenta viene a ser unos 90 millones de euros y se concentra en tres sectores, que son el vacuno de leche, el ovino caprino y el olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental. El olivar, que desde el año 2008 por ahí dejó de tener ayuda asociada, vuelve a tener a partir de 2023 una ayuda acoplada específica propia. Bueno, luego hablaremos de esa ayuda al olivar. Las ayudas desacopladas, ¿cómo quedan? Bueno, pues las ayudas desacopladas hasta la PAC de 2022, que al final ha sido una extensión de la PAC de 2020, pues saben ustedes que hay dos pagos desacoplados, que es los que los olivareros han venido recibiendo de ayudas directas. No tenían ayudas asociadas, con lo cual en el olivar lo que teníamos era pago básico y pago verde. El pago básico era un 66% del sobre de España de ayudas desacopladas. O sea, ya hemos quitado las ayudas asociadas. El pago a jóvenes, pues de lo que queda un 66% era pago básico y el pago verde un 34%. Aproximadamente 2/3 pago básico, 1/3 pago verde. A nivel de agricultor la proporción era también esta. Lo saben ustedes, de lo que ustedes han estado cobrando estos años, 2/3 eran por el pago básico y 1/3 por el pago verde. Para cobrar el pago básico y el pago verde, en ambos había que tener derechos y solo cobrábamos las hectáreas que tuvieran derechos. De tal manera que si tenemos 20 hectáreas de olivar y 15 derechos, solo cobramos por 15 hectáreas, ¿vale? Tanto el pago básico como el pago verde. Y además saben ustedes que más o menos el valor si nosotros teníamos unos derechos de 200 euros, pues el pago verde era pues la mitad.
lo cual viene a ser un tercio, 100 euros. Cobramos 200 euros de pago básico por hectárea y 100 euros de pago verde. Ya digo, por el pago verde sin ninguna exigencia adicional. Automáticamente, por ser olivar, se cobraba, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a tener en la campaña que viene? Bueno, la campaña que viene, en lugar de 2 pagos desacoplados, tenemos 3. Los 2 actuales desaparecen. O sea, que ya el año que viene no va a haber ni pago básico ni pago verde. El año que viene lo que tenemos es lo que se llama la ayuda básica a la renta, que no es exactamente el pago básico, aunque es muy parecido, el pago redistributivo y los ecoregímenes. Es decir, tenemos 3 ayudas desacopladas nuevas. La proporción, ven ustedes, que es la ayuda básica va a ser un 61%, el pago redistributivo un 12% de ese sobre de ayudas desacopladas y el ecorégimen un 27%. Esto no significa que a nivel de cada agricultor se respeten estos porcentajes. Hasta 2022 sí pasaba, que era 2 tercios, 1 tercio, ahora pues va a depender. Las explotaciones más pequeñas, el pago redistributivo tiene más importancia, en algunas explotaciones el ecorégimen en función de la pendiente puede ser más importante o no, con lo cual aquí, pero bueno, en general de media sí podemos decir que los ecoregímenes van a ser un 27% de nuestras ayudas desacopladas. Eso significa que si ustedes de principio deciden no aplicar el ecorégimen, pues perderían ya de principio un 27% de sus ayudas actuales, ¿vale? De aquí la importancia de intentar hacer los ecoregímenes, es que si no se pierde bastante de su sobre actual de ayudas directas. Les digo que esos porcentajes no sé exactamente, pero bueno, de media un 27% van a ser los ecoregímenes. La ayuda básica a la renta, como el actual pago básico, depende de tener derechos y está limitado a derechos. Si tengo otra vez 20 hectáreas y 15 derechos, no cobro más que 15 hectáreas. El pago redistributivo, hay obligación de tener al menos un derecho, pero no está limitado a derechos. O sea que si tengo 15 hectáreas y 5 derechos, puedo cobrar las 15 hectáreas. Ahora veremos que el pago redistributivo depende se paga hasta un determinado número de hectáreas, pero que no está limitado a derechos. Y los ecoregímenes en general, luego veremos que hay una excepción, no están limitados a derechos ni tenemos que tener ni un solo derecho. En definitiva, los derechos antes eran más importantes que lo que van a ser a partir de ahora, porque antes pago básico y pago verde dependían de tener derechos, ahora solo la ayuda básica a la renta está condicionada a los derechos, ¿vale? Podemos cobrar ecoregímenes y pago redistributivo, ya digo, pago redistributivo solo teniendo un derecho y ecorégimen hasta sin tener derecho. Bueno, el pago redistributivo. Bueno, el pago redistributivo es una novedad de esta reforma, y ya digo, un pago completamente nuevo, lo reciben todos los agricultores que tengan al menos un derecho. El pago redistributivo lo que va a consistir es en 2 franjas de hectáreas, de tal manera que tenemos un primer rango de hectáreas en el cual vamos a cobrar un adicional que va a ser aproximadamente el 20% del valor medio de las regiones de valor medio de los derechos de nuestra región, luego un segundo tramo en el que se cobra el doble y luego a partir de ese segundo tramo ya no se cobra nada. Es decir, que tenemos un primer establo en el que cobramos una cierta cantidad, luego se dobla y luego desaparece. Bueno, en el caso de los cultivos permanentes, por ejemplo, en la región 13, que es la que esta zona va a estar, ¿vale? El pago redistributivo va a suponer que hasta 1,52 hectáreas se cobra pues, aproximadamente 52 euros, unos 50 euros. Entre 1,52 hectáreas y 13,93 hectáreas se cobra el doble, 104 euros, y a partir de 13,93 hectáreas ya no se cobra el pago redistributivo, ¿vale? Es decir, que si uno tiene 20 hectáreas, hasta 1,52 cobrará 52, entre 1,52 y 13,93, pues en esas 12 hectáreas, 104 euros, y a partir de 13,93 hasta 20 hectáreas o lo que cada uno tenga, ya no cobra nada de ese pago redistributivo, ¿vale? Así es como va a funcionar. Ven ustedes que el valor del pago redistributivo y el tope de hectáreas, etcétera, depende de cada región. Ahora hablaremos un poco de las regiones, ¿vale? Las regiones. Bueno, ¿qué regiones teníamos hasta 2020 o 2022? Ya digo que la paga actual se ha extendido hasta 2022. Bueno, pues saben ustedes que había un modelo regional de 50 regiones que se aplicaba tanto al pago básico como al pago verde. Hemos visto que el pago verde al final era un 50% del valor de nuestros derechos. Por lo tanto, afectaba el modelo regional al pago verde. Ese modelo regional, saben ustedes, está basado primero en se separaban orientaciones productivas, por un lado estaban los cultivos leñosos, por otro los cultivos anuales y por otro los pastos permanentes, y luego se consideraban las comarcas agrarias, de tal manera que todas las comarcas agrarias de cultivos leñosos de España pues iban teniendo diferentes valores.
Como eso hubiera supuesto pues tener 300 comarcas de cultivos leñosos en España, lo que se hizo fue, esas comarcas de cultivos leñosos se clasificaron en 18 estratos de ayuda, ¿vale? Entonces, desde el estrato 1 al estrato 18, pues se cobraba un determinado nivel de ayuda. Se juntaban las comarcas que tenían unos valores aproximados medios de ayuda similares. Se juntaron los que cobraban entre 8 y 100 euros, los que cobraban entre 100 y 120, y así hasta 500 euros, que hay algunas comarcas que tenían derechos de 500 euros, ¿vale? O sea que hemos tenido 18 estratos de comarcas de cultivos leñosos en España. ¿Qué pasa a partir de 2023? Pues la primera novedad es que tenemos un modelo regional para la ayuda básica y otro modelo regional completamente diferente para los ecorregímenes, es lo que ha comentado antes el viceconsejero. O sea, ya hay dos modelos regionales. El modelo regional de ayuda básica a la renta es una simplificación de lo actual. Es decir, antes teníamos 18 estratos en los que juntábamos las comarcas, ahora lo que vamos a tener es 4 estratos. Es decir, que esas 18 comarcas se han juntado más. Ahora veremos un poquillo eso. Y luego los ecorregímenes, en el caso de los cultivos leñosos, ya no se tienen en cuenta las comarcas, lo que se tiene en cuenta es los recintos. De tal manera que aquellos recintos que estén por debajo del 5% de pendiente, de los recintos SISPAC, van a ser una comarca, otros van a ser todos los recintos de España que tienen entre el 5 y el 10, y otros los recintos que tienen más del 10%. O sea, ven un modelo regional completamente diferente al que existía ahora para el pago verde, que eran las comarcas y los 18 estratos, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿esto en qué se concreta? Bueno, pues en el caso de las regiones, como ven aquí, lo que decía antes, había 18 estratos en Andalucía y en España en general, y en Andalucía estaban casi todos los 18 estratos. Me gusta, por ejemplo, pues, que esto no apunta, ¿no? Bueno, que la comarca de Estepa, pues estaba en la comarca 18, ¿vale? Bueno, estaban, en realidad los números no eran del 1 al 18, sino que eran del 2, saltaba luego el 14, no sé qué, hasta el 21, era complicado, pero bueno, estaba en uno de los niveles más altos de ayuda. Ahora se clasifican en 4 regiones, ¿vale? Ve ustedes que la región que más va a cobrar, que es la región 14, pues viene a ser la penibética de Córdoba y la mitad oeste de Jaén. Luego hay una segunda región, que es donde va a estar esta comarca, junto con la parte oriental de Jaén y la mayor parte de la provincia de Córdoba y también la zona de Antequera. Y luego pues hay otra región, que es la que va a estar casi toda la provincia de Sevilla, y una última que está en la zona ya del norte de Granada, el norte de Almería, etcétera, ¿vale? Bueno, esto es como se han juntado las regiones. Aquí tienen en el cuadro de la izquierda cómo se han ido juntando, es decir, los estratos que teníamos actualmente, pues ya digo, se han juntado en 4 estratos. Por ejemplo, el estrato 13, pues están las regiones desde la 12 hasta la 19 actual. Lógicamente, cuando juntamos de la 12, que cobraba 242 euros de media, con la 19, que era 338, la 12 ha salido beneficiada, y la 19, que era, por ejemplo, pues la zona de la campiña alta de Sevilla, de Córdoba, o casi toda la parte oriental de Jaén, pues ha perdido. La 18, pues también está un poco por encima de la media de eso y algo pierde al juntarse. Sin embargo, la 12 o la 13, pues han ganado. Al juntar es menos. Aquí es lo que decía antes el viceconsejero, que nuestra propuesta, por ejemplo, en cultivos leñosos fue que fuera al menos 6 regiones, porque 4 era juntar en demasiado poco. Se hubiera juntado en 6 y con unos puntos de corte más diferentes, y las pérdidas y ganancias de las comarcas se hubieran aminorado bastante, ¿vale? En cuanto a las regiones de los ecorregímenes, aquí sí que hay auténticas tasas planas nacionales. Es decir, todos los recintos de España que están por debajo del 5% van a pasar a cobrar lo mismo, con independencia de si están en Castilla-La Mancha o en Andalucía. Y aquí es donde sí que va a haber todavía. La otra, al final, estamos juntando comarcas, aunque más amplias, pero siguen siendo unos rasgos similares, pero aquí sí que juntamos zonas que cobran muy diversos, ¿vale? Aquí les pongo, por ejemplo, pues si calculamos el pago verde de 2020, que era el 50% del valor de los derechos, pues la zona 18 aquí, de media, está cobrando unos 160 euros de pago verde. Hay agricultores que cobran más porque sus derechos valen más y otros menos. Ahora, todo el olivar que esté por debajo del 5% de España va a cobrar unos 50 euros. O sea, que el olivar de aquí, que esté por debajo del 5%, antes cobraba de pago verde, ya digo, 160 euros y ahora 50. Es
Es verdad que hay un efecto de que el pago verde antes era un 30% del sobre y ahora es un 23% los ecoregímenes, pero aún así aquí es bajar por 3. Sin embargo, si estás por encima del 10% de pendiente, tu ecorégimen se va a quedar en el entorno de 150 euros, ya más próximo a lo que había actualmente, ¿vale? Los ecoregímenes va a haber una degresividad, de tal manera que en los cultivos leñosos a partir de 15 hectáreas no se cobran ya esos 50, 100, 150 euros que he dicho, sino que baja a un 70%, ¿vale? Y además, en el caso de que tengamos cubiertas vivas que se repiten año tras año, tenemos una prima adicional de 25 euros hectárea. Todo esto, dicho así, tan rápido, ven ustedes que es complejo. Antes teníamos nuestro pago básico y nuestro pago verde, que además para todos era lo mismo, era el 50%. Aquí ven ahora que esto se complica bastante, cómo se calculan las ayudas que nos interesa hacer, etcétera. Digo, yo aquí quiero que tengan un esbozo general, pero digo que hay una necesidad de estar asesorado. Bueno, los requisitos a cumplir, que ya es la última parte que yo entro. Bueno, pues los requisitos a cumplir tienen ustedes, aquí pongo como las puertas que uno pasa por el aeropuerto, que tiene que ir pasando los diferentes controles, para hacerlo más visual, para que tengan ustedes claro bien qué práctica hay que cumplir en el futuro en la agricultura. En primer lugar, tenemos una primera puerta que son los requisitos obligatorios. Los requisitos obligatorios es aquello que si no cumplo me multan, para ponerlo claro. Es decir, son requisitos que exige la normativa medioambiental, la normativa fiscal, la normativa laboral, etcétera, que todos los agricultores, reciban o no reciban ayudas, tienen que cumplirlo. La segunda puerta son requisitos que hay que cumplir para recibir cualquier ayuda directa de la PAC. Y esos requisitos son cumplir la definición de agricultor activo, si no cumplo esa definición no recibo ayuda, la condicionalidad reforzada, que ahora hablaremos de ella, y la condicionalidad social, pero eso se aplica a partir de 2024, eso no se aplica en 2023. La condicionalidad social es que a partir de 2024, si tenemos sanciones por incumplir la normativa laboral, es decir, temas de seguridad laboral en el trabajo, temas de contratación de nuestro personal en la explotación, además de tener la multa, además nos podrán reducir las ayudas de la PAC. Pero bueno, eso es 2024. Por ahora vamos a centrarnos en 2023, que ya tenemos bastante. Y luego la tercera puerta es los requisitos que tengo que cobrar en mi ayuda específica que quiero cobrar, ¿vale? O sea que tenemos la puerta de las obligaciones, de los requisitos obligatorios, que muchos de ellos luego están metidos en la condicionalidad, pero la condicionalidad es aún más exigente, y luego los requisitos específicos de ayuda. Cada vez pongo la puerta más pequeña porque es más difícil pasar, porque cada vez es más exigente. Bueno, los requisitos obligatorios, ya digo que si estos no los cumplo, tengo multa. Esto en realidad no es PAC, pero ¿por qué se lo pongo? Porque quiero aprovechar que estoy aquí ustedes para decir que esto se va a hacer más exigente en el futuro. Es decir, nosotros ya tenemos unos requisitos, hay que estar inscrito, nuestra explotación tiene que estar inscrita, si hay una explotación ganadera en el REGA, si hay una explotación agrícola en el REGEPA. Esa inscripción, saben ustedes que se hace automática cada vez que hacemos la solicitud de ayudas de la PAC, la Administración inscribimos esa explotación, para que no tengan ustedes que hacerlo dos veces. Si alguno no ha estado en la ayuda, tiene que estar inscrito en la explotación, tiene que ir a la Administración e inscribir su explotación. Saben ustedes que hay muchos requisitos para utilizar los fitosanitarios, hay que tener el carnet de plaguicida, hay que nuestra maquinaria tiene que pasar la ITEA, hay que estar inscrito en el ROMA, la maquinaria, hay unos límites máximos de residuos, etcétera, etcétera. El agua no hay muchos requisitos, pero sí que tenemos que tener un uso legal del agua, ese es el requisito base, es decir, si nosotros regamos tenemos que tener una autorización. En fertilizantes, pues hay requisitos especialmente en las zonas vulnerables a nitratos. Saben ustedes que ahí sí que hay una obligación de fraccionamiento, una dosis máxima de los fertilizantes nitrogenados, etcétera, ¿vale? Novedades. Bueno, pues en el futuro se va a aprobar una serie de normativas que seguramente ya no va a llegar en la campaña que viene, pero que sí que llegará en 2024. Hasta hace poco se pensaba que iba a llegar hasta en la campaña que viene. Pero que lo digo porque todo esto lo tengan ustedes en mente. En primer lugar, y ese sí que va a empezar a aplicarse la campaña que viene, tenemos el Real Decreto del SIA. El SIA es el cuaderno electrónico de explotación. Este cuaderno electrónico va a empezar a aplicarse de forma obligatoria el 1 de septiembre de 2023. A partir del 1 de septiembre de 2023 ustedes tienen que llevar un registro electrónico de todas las aplicaciones de fertilizantes, fitosanitarios, agua, etcétera, que hagan en su explotación. Hasta hace un mes se pensaba que iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Ya nosotros, las comunidades autónomas sobre todo, le decían al Ministerio que esto es imposible, que no llegamos. Al final va a ser el 1 de septiembre de 2023. ¿Vale?
Lo cual no va a eximir de que tengan ustedes que llevar un cuaderno manual para los ecoregímenes, que ahora hablaremos. Finalmente no entra el cuaderno electrónico, pero sí que va a haber que llevar un cuaderno manual. También, y parece que sobre todo va a empezar a entrar en vigor también en 2023, vamos a tener un Real Decreto de Nutrición Sostenible de los Suelos, el cual nos va a obligar a hacer un plan de abonado de nuestra explotación, eso será en 2024, pero a finales de 2023 seguramente tendremos que empezar a llevar un registro de todas nuestras aplicaciones de fertilizantes, nitrogenados, fosforados, todos los fertilizantes y también de todos los riegos en nuestra explotación, ¿vale? También el año que viene se aprobará un proyecto de Real Decreto de uso sostenible de fitosanitarios que obligará también a un registro electrónico de los fitosanitarios y a una senda individual de reducción en el uso de los fitosanitarios, ¿vale? Digo, todo esto se lo comento porque hay que estar pendientes de estas cosas. Ven ustedes que el grado de exigencia va aumentando campaña tras campaña y sobre todo, lo que nos ha dicho antes el viceconsejero, unas necesidades de asesoramiento muy fuertes, pues que tendrán que prestarse con las cooperativas, etcétera, de la Administración lo que podamos ayudar. Por último, he depuesto también la Ley de Residuos. La Ley de Residuos, saben ustedes que entró en vigor en mayo de este año, de 2022, y que prohíbe la quema de cualquier residuo agrícola. En la PAC antes estaba prohibida la quema de rastrojos por condicionalidad. Esta ley, y además es la primera puerta, no es que estemos en la condicionalidad, sino que es obligatoria, es decir, que nos pueden multar, prohíbe la quema de cualquier residuo agrícola. A día de hoy está prohibida la quema de cualquier residuo, de los restos de poda. Solo puede quemarse si se obtiene una autorización individual en base a motivos fitosanitarios o de temas de lucha contra incendios forestales, ¿vale? La Junta de Andalucía ha habilitado un procedimiento para pedir esa autorización individual, pero que hay que pedirla, ¿vale? Y hay además un silencio positivo si la Administración no responde en un plazo, me parece que son 10 días, ¿no? 5 días, perdón, lo podemos hacer, ¿vale? Y es simplemente lo que hemos intentado, un procedimiento lo más factible posible, pero hay que hacer esa comunicación, pedir esa autorización antes de realizar la quema, ¿vale? Esta quema no se sabe además, ahora se ha aprobado la ley PAC recientemente en el Congreso de los Diputados la semana pasada y ahí se va a modificar esa ley. Todavía no tenemos muy claro la interpretación de qué es lo que se ha modificado en el Congreso de los Diputados, con lo cual no voy a entrar. De todas maneras, cuando eso entre en vigor cambiará, pero a día de hoy ya digo que lo que siga a día de hoy todavía está prohibido, porque la ley PAC, aunque ya se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, todavía no se ha publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Bueno, los requisitos para cobrar las ayudas directas, hemos dicho que teníamos en primer lugar agricultor activo. Bueno, en agricultor activo, me voy a ir a la novedad simplemente, a partir del año que viene hay que estar, para cobrar la ayuda, si cobra uno más de 5.000 euros, si cobra uno más de 5.000 euros de ayuda directa, hay que estar dado de alta en la Seguridad Social como autónomo. O, alternativamente, que más del 25% de nuestros ingresos totales, como persona física o persona jurídica, sean ingresos agrarios, contando en esos ingresos agrarios tanto lo que vendemos de mercado como las ayudas que recibamos, las ayudas agrarias, las ayudas de la PAC, las ayudas de seguros, de indemnizaciones de seguros, etcétera. Hay que cumplir una de estas dos condiciones, o estamos dados de alta, si somos personas físicas, en la Seguridad Social como autónomo, en el régimen, en el SETA o en el RETA en general. Digo, no me estoy deteniendo en los detalles, todo esto tiene su detalle luego, pero es que ya digo, si no, la charla se nos va. Yo he dado charlas técnicas de 4 horas de la PAC. Pero que tengan en cuenta eso, uno de esos dos requisitos. Si tienen dudas, etcétera, digo, es que es muy importante asesorarse para la PAC que viene. La condicionalidad reforzada. Bueno, la condicionalidad reforzada, en el caso de los cultivos leñosos, se centra en lo que les pongo aquí. En primer lugar, la prohibición de quema, que ya he dicho antes que estamos viendo un poco cómo va a quedar la ley de residuos tras esta modificación que había en el Congreso de los Diputados, pero que a día de hoy está prohibido. Luego, en el caso de los cultivos leñosos, antes, a partir del 15% de pendiente, se prohibía labrar según la dirección de máxima pendiente, según volteo. A partir del año que viene, esa exigencia es a partir del 10%. Si nuestro recinto tiene más del 10%, está prohibido labrar según la dirección de máxima pendiente. Antes, lo que estaba prohibido era solo el laboreo con volteo, ahora es cualquier tipo de labor, sea vertical o con volteo. La cobertura mínima del suelo, hasta el año pasado, hasta esta campaña 2022, a partir del 15% de pendiente había que tener una cubierta vegetal,
de al menos una anchura mínima de 1 metro. La novedad es que a partir del año que viene se aplica a partir del 10% de pendiente, ¿vale? Y por otro lado, bueno, en cultivos leñosos esa es la principal novedad, que baja del 15 al 10% la obligación de tener cubierta vegetal. Por otro lado, se mete una nueva exigencia que es la fertilización sostenible. Esta fertilización sostenible básicamente es cumplir el Real Decreto que le he comentado que todavía no ha entrado en vigor. El día que entre en vigor ese Real Decreto, además de ser un requisito obligatorio en la primera puerta, se meterá también en la segunda, en la condicionalidad, ¿vale? No me detengo más porque ya he comentado antes. Y ya entramos en los requisitos específicos de la ayuda. Bueno, para cobrar el pago básico y el pago redistributivo, la ayuda básica y el pago redistributivo, básicamente hay que cumplir lo mismo que ahora tenemos que hacer para el pago básico. Que saben ustedes que es tener hectáreas de superficie agraria, de cultivo leñoso, y en los que cumplamos que tenemos una actividad agraria. Actividad agraria es o producir, es decir, que esos cultivos estén produciendo, tengamos una cosecha, o alternativamente, si no producimos, que demos una labor anual. Esa labor puede consistir pues, en una labor sobre el árbol, poda, una labor de mantenimiento, o la plantación, o también la eliminación de mala hierba, es decir, labores, aplicación de herbicidas, etcétera. Todo eso cuenta como una actividad mínima anual y con eso se cobra tanto la ayuda básica como el pago redistributivo, ¿vale? O sea que hay poca exigencia. La ayuda asociada al olivar. Bueno, la ayuda asociada al olivar, como ven, es una ayuda que la condición básica es que hay que estar en secano y que la densidad de plantación es hasta 100 árboles hectáreas o una pendiente mayor del 25%. Si no se cumplen estos requisitos, no se puede cobrar esta ayuda. O sea, que tiene que estar en secano y luego una densidad baja o una pendiente mayor del 25%. En esta zona, pues esta ayuda asociada no la va a cobrar. Mucha gente esto está más orientado a zonas ya de alta montaña, que tienen unas densidades muy bajas o zonas muy marginales, ¿vale? Los ecoregímenes, y ya con eso termino. Bueno, ¿cómo cobramos esos ecoregímenes? Que hemos dicho que aproximadamente son, por debajo del 5% de pendiente, 50 euros, entre el 5 y el 10%, 100 euros, y por encima del 10% de pendiente, 150 euros. Por ahí van a estar los niveles de la ayuda. Bueno, pues básicamente hay que cumplir una práctica agraria. Primera condición, no hay obligación de pedir toda la superficie, es decir, si yo tengo 10 hectáreas de cultivo leñoso, puedo pedir el ecorégimen en 5, si me interesa, no tengo que cumplirlo en las 10 hectáreas. Puedo decir, pues hago cubierta solo en 5 hectáreas y las otras pues no cobro. Ya he dicho que de media un 27% de las ayudas que tenemos actualmente, o sea que renunciar a eso es renunciar bastante. Segundo, en cada hectárea solo se puede cobrar una práctica, es decir, lo que tenemos a nuestra disposición en cultivos leñosos es la posibilidad de elegir entre 3 prácticas, que son cubiertas vivas, cubiertas inertes o espacios de biodiversidad. En cada hectárea solo puedo cobrar uno de los 3 ecoregímenes, de las 3 prácticas, no puedo sumar. O elijo cubiertas vegetales o cubierta inerte o espacios de biodiversidad. Eso sí, en una explotación sí podemos combinar, es decir, unas hectáreas las puedo poner con cubierta inerte y otras hectáreas con cubierta vegetal viva. ¿Vale? Bueno, ¿en qué consisten las prácticas? Cubiertas vegetales espontáneas. Bueno, lo que pone el borrador de Real Decreto que nos llegó la semana pasada es lo siguiente. Primero, tenemos que tener una cubierta vegetal sembrada o espontánea, viva o agostada, viva o muerta, durante todo el año, de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año. Es decir, el suelo tiene que estar cubierto todo el año, desde enero a diciembre. Esa es la primera condición. Y que pueda estar cubierto bien por una cubierta viva o por los restos de la cubierta. Segunda condición, la cubierta debe permanecer viva durante un periodo mínimo de 4 meses. Ahora bien, ahí nos permitía flexibilidad el Real Decreto, el borrador del Real Decreto, y a lo que ha dicho antes el viceconsejero, que en Andalucía hemos aplicado esas flexibilidades. De tal manera que el año que viene la exigencia para la PAC 2023 es que la cubierta tiene que estar entre el 15 de enero y el 14 de marzo. Hemos bajado a 2 meses y en concreto esas son las fechas en las que nosotros vamos a hacer los controles para ver si hay cubierta vegetal viva. Entre el 15 de enero de 2023 y el 14 de marzo de 2023. O sea que están ustedes todavía a tiempo de poner las cubiertas. Obviamente, cuando ha empezado a llover ahora, cuando ahora pueda haber cubierta. Esa cubierta tiene que ocupar al menos un 40% de la anchura libre de proyección de copa y al menos 0,5 metros. Es decir, nosotros tenemos nuestra línea de árboles, vemos lo que no está cubierto por la copa del árbol
y de esa anchura de cubierta que esté libre de copa, al menos un 40% tiene que tener la cubierta, ¿vale? Si los árboles están muy pegados, podríamos decir, o las copas están muy pegadas y apenas hay cubierta, al menos tiene que tener 0,5 metros, ¿vale? En las parcelas de más del 10%, como ya por la condicionalidad había una exigencia de 1 metro, pues tenemos que sumar 1 metro más. O sea que tendremos que hacer el 40% lo que nos dé. Imagínense ustedes que la calle libre pues tiene 5 metros, pues un 40% es 2 metros. Pues bueno, si está por encima del 10%, 2 metros más 1 metro más, 3 metros tengo que poner de cubierta, ¿vale? Bueno, sobre esa cubierta vegetal no se puede aplicar ningún producto fitosanitario, ni herbicida, ni insecticida, nada. Ningún producto fitosanitario puede aplicarse sobre lo que es la cubierta vegetal. ¿Cómo controlamos entonces esa cubierta? ¿Vale? Bueno, pues la cubierta, según dice el borrador de Real Decreto, se controlará de forma general mediante siega mecánica o desbrozado, depositando los restos sobre el terreno. Ahora bien, cuando sea la pendiente del recinto más del 10%, se puede controlar exclusivamente mediante pastoreo, ¿vale? O sea, el ganado puede entrar en la cubierta. Si estamos por encima del 10% de pendiente, el control puede ser exclusivamente mediante ganado, siempre teniendo en cuenta que tiene que quedar una cubierta para que el suelo esté cubierto la totalidad del año. Si estamos por debajo del 10% de pendiente, obligatoriamente tenemos que hacer alguna labor de desbroce, aunque metamos ganado, ¿vale? ¿Se puede labrar la cubierta? Bueno, en el caso de cubiertas sembradas se puede hacer laboreo para preparar esa siembra de la cubierta. Si la cubierta es espontánea, solo se permite, y es una flexibilidad que también hemos tenido en Andalucía, una única labor superficial vertical al año, siempre que sean recintos menores del 20%, ¿vale? Y hay que llevar un cuaderno. En ese cuaderno, que el año que viene no será digital, ya digo, a partir de septiembre de 2023 ya será digital, en ese cuaderno ustedes tienen que ir poniendo la fecha de establecimiento de la cubierta, el tipo de mantenimiento de la cubierta, la anchura libre de copa, y hay además unos periodos en los que eso tiene que realizarse esa anotación. Por ejemplo, en la fecha de establecimiento de la cubierta hay un plazo de 1 mes desde que se ha establecido la cubierta. Y nos pueden hacer controles, pedirnos ese cuaderno y ver que estén rellenas esas cuestiones. O sea que el cuaderno es muy importante para cobrar esta ayuda del ecorégimen, ¿vale? En el caso de las cubiertas, sí, ya me queda muy poco. En el caso de las dos prácticamente, en el caso de las cubiertas vegetales inertes, es una práctica parecida al de las cubiertas vegetales, solo que lo que va a consistir es en triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno antes del 1 de marzo. La anchura, la misma que hemos visto antes, el 40%, y no puede ser inferior a 0,5 metros. Igualmente, no se pueden aplicar productos fitosanitarios sobre esa cubierta inerte y se permite una única labor superficial al año, ¿vale? Igualmente, hay que llevar un cuaderno, que ahí pondremos la fecha en la que se ha establecido esa cubierta, la anchura libre de copa, etcétera, etcétera. Y nos quedan los espacios de biodiversidad. Los espacios de biodiversidad consisten en dejar al menos un 4% de la superficie que queremos acoger ese ecorégimen en lo que se llaman superficies de biodiversidad. ¿Y qué son superficies de biodiversidad? Pues ven aquí ustedes, en primer lugar, elementos del paisaje como muretes, charcas, lagunas, abrevaderos naturales, lindes, islas de vegetación, etcétera. Es decir, cosas que ya puede uno tener en su explotación, pero que la mayoría de ustedes no tendrán. También vale barbecho de biodiversidad, pero lógicamente el barbecho no lo voy a hacer en el cultivo permanente. Bueno, permite la normativa hacerlo en terreno adyacente, ¿vale? O sea que en un terreno adyacente de tierra arable podríamos dejar esa zona de barbecho, ¿vale? Y también zonas de no cosechado de cereales y oleaginosas. Sobre estas zonas de biodiversidad no se puede aplicar nunca fertilizantes ni productos fitosanitarios, ¿vale? Bueno, el impacto de la reforma me lo voy a saltar porque es que llevamos muy mal de tiempo, ¿vale? Y bueno, en cuanto al desarrollo rural, decirles que el año que viene va a haber convocatoria de ayudas agroambientales. En esas ayudas agroambientales, para el caso de los cultivos leñosos, dado que las cubiertas vegetales ya están como ecoregímenes, no hemos podido sacar ayudas agroambientales a cubiertas vegetales. Lo que vamos a sacar es al olivar ecológico. Eso sí, va a seguir habiendo y va a haber una convocatoria nueva, una nueva ventanilla el año que viene para el olivar ecológico. Y nada, muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias a ti. Perdón.
perdonen que en media hora vengan ustedes que es una reforma con muchas novedades. Luego en el debate podemos entrar y les vuelvo a repetir, la importancia de estar asesorados para la reforma del año que viene. Es muy importante.